Hola chicos, de esta función quiero calcular las asíntotas, verticales, horizontales y oblicuas. Tengo que empezar por el cálculo del dominio de esta función. Para calcular el dominio, lo que tengo que es asegurarme de que el argumento, es decir, x cuadrado menos 2x, sea positivo. Es decir, tenemos que resolver esta inecuación. Voy a pasar a resolverla. Bien, he resuelto la inecuación calculando en primer lugar los puntos de corte con el eje x, el 0 y el 2. Y a continuación estudié el signo de x cuadrado menos 2x, obteniendo estos signos que aquí vemos. Por lo tanto, el dominio será de menos infinito a 0, unión 2 infinito, siempre con paréntesis. Lo escribo. Una vez calculado el dominio, ya puedo proceder ahora al cálculo de las asíntotas. Comenzaré con el cálculo de las asíntotas horizontales. En primer lugar, pues voy a borrar para hacer más sitio. Tenemos que calcular límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función que tenemos delante de nosotros. Vamos allá. Bien, para contestar correctamente tengo que tener muy clara cómo es la función logaritmo neperiano de x. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo para aclarar la situación. Esta es la gráfica del logaritmo neperiano de x, que me sirve para interpretar correctamente el comportamiento de la función que nos ocupa. Vemos en la gráfica de la función que al aumentar los valores que toma el argumento, ¿qué pasa con su logaritmo, con el logaritmo de esos números? Pues que también aumentan. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar para al cálculo que tenemos en estos momentos. En primer lugar, si x aumenta ilimitadamente hacia más infinito, veamos qué ocurre. Está claro que x cuadrado aumenta ilimitadamente y 2x también. X cuadrado aumenta más rápidamente que 2x. Por lo tanto, x cuadrado menos 2x lo que está haciendo es aumentar ilimitadamente. Hemos visto antes que si los números a los que le voy a aplicar el logaritmo aumentan ilimitadamente, al aplicar el logaritmo también aumentan ilimitadamente. Por lo tanto, el resultado de este límite es también más infinito. Veamos ahora el otro caso. Vamos allá. Si x tiende a menos infinito, al elevar esos números al cuadrado, aumentan ilimitadamente. Menos y ahora 2x serían números negativos que disminuyen ilimitadamente, pero al multiplicar con este menos que está delante, sumarían a estos otros que también aumentan ilimitadamente. Conclusión, x cuadrado menos 2x también aumenta ilimitadamente. Como esos números aumentan ilimitadamente, al aplicar el logaritmo, también esos números
los resultantes de aplicar el logaritmo aumentarán ilimitadamente. En ambos casos, los límites nos dan infinito, por lo tanto, no existiría asíntota horizontal. Pasemos ahora al cálculo de las asíntotas verticales. Bien, vamos allá. ¿Dónde pueden estar las asíntotas verticales? En los puntos de discontinuidad. Viendo aquí el dominio de la función, está claro que la función va a ser continua en todos estos números y en todos estos números. Esta es una función polinómica que es continua y al aplicar la función logarítmica a una función como esta, seguirá siendo continua. ¿Dónde podrán estar entonces las asíntotas verticales? Podrán estar en el 0 y en el 2. Es decir, tengo que estudiar qué ocurre en las proximidades del 0 y en las proximidades del 2. Los candidatos a que sean asíntotas verticales serán las rectas x igual a 0, x igual a 2. Para ello voy a calcular los límites laterales. Voy a empezar, por ejemplo, por el 0. Fijaros que al aproximarme al 0, solo puedo hacerlo por un lado, solo puedo hacerlo por la izquierda, porque por la derecha la función no está definida. Por lo tanto, simplemente tengo que calcular uno de los límites laterales. Bien, de nuevo, insisto, tenemos que interpretar correctamente la función logarítmica. Fijaros que la función logaritmo neperiano de x, cómo se comporta cuando los números a los que se le aplica el logaritmo se acercan a 0. Cuando los números a los que le aplico el logaritmo se aproximan a 0, los logaritmos de esos números disminuyen ilimitadamente. Vamos allá. Entonces, ¿qué ocurre si las x se acercan a 0, digamos, por el lado negativo, por la izquierda? Bueno, está claro, en primer lugar, que x cuadrado menos 2x se aproxima a 0. Bien, pero fijaros que x cuadrado menos 2x por la izquierda del 0, como hemos estudiado antes el signo, sabemos que es positivo. Entonces, estos números son positivos porque he estudiado el signo antes de x cuadrado menos 2x y sé que se aproximan a 0. Son positivos y se aproximan a 0. ¿Os dais cuenta qué es lo que estaba diciendo antes? Son positivos y se acercan a 0. Si a esos números le aplico el logaritmo, lo que dije antes es que el resultado es que son números que disminuyen ilimitadamente. Por lo tanto, el resultado de este límite es menos infinito. Conclusión, x igual a 0 sería una asíntota vertical. Veamos ahora qué ocurre en el 2. Fijaros que, igual que antes, al 2 solo me puedo aproximar por su lado derecho. Por la izquierda del 2, la función no está definida. Por lo tanto, me aproximaré al 2 por la derecha. Igual que antes, fijaros que x cuadrado menos 2x se aproximaría a 0. Y como he estudiado el signo antes, sé que x cuadrado menos 2x son números positivos que se aproximan a 0. Pues igual que antes, números positivos que se aproximan a 0, al aplicar el logaritmo, sabemos que los resultados disminuyen ilimitadamente. Por lo tanto, tenemos una nueva asíntota vertical, x igual a 2. Por último, vamos con las asíntotas oblicuas.
Calculamos m. En primer lugar, para calcular este límite, calcularíamos el límite del numerador, que lo hemos hecho antes para calcular las asíntotas horizontales, y vimos que daban, en ambos casos, más infinito. Y el denominador, pues está claro. Entonces nos estamos encontrando con indeterminación de la forma infinito entre infinito o infinito entre menos infinito. En esta situación de un cociente en el que nos da infinito entre infinito, por ejemplo, es la situación en la que puedo aplicar la regla de L'Hopital. Recordad que la regla de L'Hopital consiste en que para resolver el límite efectúo la derivada del numerador y efectúo la derivada del denominador. No efectúo la derivada del cociente, sino que derivada del numerador dividido entre la derivada del denominador y procedemos al cálculo del límite. Bien, en esta situación, ahora, no hace falta aplicar regla de L'Hopital, aunque si queréis la podéis volver a aplicar, ya que vuelve a dar infinito dividido entre infinito. O simplemente me quedo con los monomios de mayor grado en el numerador y en el denominador y simplifico. Obtenemos como resultado 0. Y en este caso, si m es 0, sabemos que no existe asíntota oblicua.